Hola, hola. Hola, estamos haciendo los arreglos técnicos. Pues bueno, la carga es de cara a mirar. Um, no, no. A ver, un segundo. Un momento. Hola Marisela, Hola. ¿qué tal? Bien. Tremendo esto de la tecnología, ¿eh? Sí, sí. Yo ya tengo... En horizontal creo, ¿eh? Ah, ok. Es que es Yo siempre para tenerlo en un solo sitio. A ver, ¿sabes? Para no tener que esto estar es subiendo el móvil. normal. Ahí. Ok, pues te vemos al revés, Marisela. Ok, aquí ya veo pero voy a quitar los comentarios porque si no me va a distraer. Ay, no, espera, no, mejor no toco nada. Estoy con una suerte de resfrío veraniego encima, más que... Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué? Comenzamos. A ver cómo sale. Si quieres, pues me presento muy brevemente primero y después te presentas tú, Antoniette, y después pues Vale. comenzamos la conversa. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este evento. Bueno, yo tengo que confesar que es la primera vez que hago una charla por Instagram y por tanto, vale, y por tanto, pues estuve aquí sufriendo un poco con la tecnología, eh, pero bueno, parece que ya dentro. Yo me llamo Marisela Montenegro, soy del Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona y ahora estoy coordinando un proyecto de Erasmus Plus internacional sobre cuestiones de racismo en la universidad y en parte creo que por eso también estamos aquí y también, por supuesto, he trabajado temas de género muchos años
sobre todo desde la universidad, desde la investigación. Y entonces, bueno, nada, entiendo que este espacio es un espacio bastante pues relajado para comentar algunas cosillas, algunas ideas y luego compartir con vosotras, con quienes estéis del otro lado, a través de vuestras preguntas del chat. Entonces, bueno, adelante, Antoniette. Se me escucha, bueno, no sé si se me escuchará, porque para mí también es nuevo el Instagram Live, pero bueno, yo soy Antoinette Resoler, soy la directora de Afroféminas, la persona que creó Afroféminas. Voy a hablar desde dos posiciones, desde la posición como activista, como directora de una revista internacional que habla sobre las mujeres negras y que además está aquí en España, y también persona que ha tenido que, pues eso, impartir muchas conferencias en diferentes universidades aquí en España, precisamente hablando de racismo y gestión de la diversidad en estos contextos. Estupendo. Pues nada, vamos a ver cómo funciona así con intervenciones cortitas. Bueno, una cosa que sí que comentamos con Antoniette es que el evento se llama Violencias Masclistas y també racisme, com si diguéssim, y claro, que en realidad son dos temas que se pueden, que a veces pueden estar juntos de manera interseccional, porque sabemos que tanto el sistema patriarcal como el sistema, digamos, de definición de racialidad, etnicidad, origen nacional, etcétera, a veces se juntan, pero también es cierto que tienen características diferentes los dos fenómenos, ¿no? Decir también que desde la universidad sí que ha habido un trabajo un poco bastante serio en relación con las desigualdades de género e incluso alguna cosa más institucional en relación con la violencia masclista, ¿no? Como hecho desde el observatorio, por ejemplo, en la Universidad Autónoma hay una unidad de psicogénera que trabaja temas de violencia de género para personas miembros de la comunidad universitaria. Sin embargo, que el tema, digamos, antirracista, xenofobia, etcétera, ha sido mucho menos trabajado en el ámbito universitario. Y, bueno, de ahí también el interés de traerlo a colación a través de este evento y también de otras cosas que vamos a seguir haciendo para un poco empezar a pensar sobre este tema. Eso. ¿Hablo ahora? Sí, era como para introducir un poco la perspectiva. Vale, pues sí, estoy de acuerdo. Son temas que deberían analizarse de forma separada, aunque sus manifestaciones, aunque están en paralelo, se manifiestan de una forma muy parecida. Sin embargo, socialmente hay digamos, una idea sobre el machismo más consolidada y además más aceptada. Es decir, se siente más en cuanto se habla de machismo que en cuanto se habla de racismo. Está muy identificado qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que combatir cuando se habla de machismo, pero no se tiene claro o hay una cierta resistencia social a entender qué es lo que no se debe hacer en cuanto se tiene que tratar de temas de racismo. Porque lo cierto es que el racismo no es un tema de derechas o es un tema de personas mayores. No es el problema. Hay unos varios en torno a este tema. Es decir, se puede ser racista y haber viajado mucho. Se puede ser racista y ser profesor de la universidad. Puede ser racista y haber estudiado un montón, o sea, y tener doctorados. Ese es el tema, que precisamente tenemos la idea de que el racismo tiene que ver con la ignorancia y para nada. Es bastante más complejo el análisis de este tema, porque lo complejo es precisamente en que muchas personas inteligentes y con poder de conocimiento ejercen la violencia racista. Y sobre todo, en este caso, en contextos como la universidad. Entonces, es mucho más difícil defender o buscar
¿cómo decir? Defender a un estudiante cuando está en una situación como esta es muy difícil. Es muy difícil demostrar de que este problema existe y que efectivamente es objetivo. La objetividad tanto del machismo como del racismo es complicado. Yo no sé cuál es el problema, que cuesta mucho porque inmediatamente llega la relativización de la persona que está sufriendo la agresión. Es decir, la persona que sufre la agresión es precisamente o termina siendo la culpable de la agresión. Entonces, Ay, te perdí, Antoniette. Te se le perdí. termina preguntando muchas veces o cuestionando qué es lo que ha hecho para que ocurra eso. Sigue, Sí, sigue. sí, exacto. Es decir, mientras el movimiento feminista ha logrado, digamos, introducirse en las instituciones y que muchísimas personas tomen conciencia de las discriminaciones de género que son estructurales, que no refieren, como dice Antoniette, a un grupo social o a un señor que es machista, también, pero que son estructurales las diferencias. En el caso de la xenofobia y el racismo, ha costado mucho más o está costando introducir esa visión. Es decir, que el racismo es institucional, es estructural, pertenece a la estructura misma de la sociedad, parte de esa estructura, pues también pertenece a la universidad. Y un poco también una cosa, digamos, que es grave es que las universidades se entienden a sí mismas como la vanguardia, digamos, del pensamiento de su época. Y muchas veces pueden ser capaces de describir, por ejemplo, el racismo en la sociedad, pero no describir el racismo al interior de sus propias estructuras. Y esa mirada hacia adentro, digamos, de cómo el racismo estructural se representa o se reproduce cotidianamente en las universidades, es algo que aún no se ha realizado y en el Estado español, por lo que entiendo, es una tarea pendiente. Quiero decir que se ha hecho muy poquito sobre eso. En todo caso, hay algunas iniciativas, la propia Universidad Autónoma, la FAS está intentando mirarlo, en la Complutense de Madrid hay algunas iniciativas, casi siempre promovidas por los propios estudiantes, llamados racializados, que también habría que ver esa nomenclatura, pero que son iniciativas minoritarias en relación con una gran estructura que reproduce conocimientos racistas, plantillas que no son nada diversas y además formas de intervención que también a veces generan discriminación. No sé cómo lo ves tú, Antoniette. Una cosa que me llama la atención, cuando estábamos conversando y cuando habíamos comenzado, habían unas 11 personas mirando y ahora solo hay 4 y ahora llegó 5. Me llama mucho la atención eso. Eso es algo que es algo sintomático y me llama mucho la atención cuánto puede incomodar este tipo de temas. Sigo. Efectivamente, la universidad se pone y se presenta como la fuente de conocimiento, el espacio, uno de los espacios más, digamos que más validados y legitimados para compartir el conocimiento, pero lo cierto es que efectivamente partimos de bases culturalmente racistas. Ahí está el tema. Muchas de las cosas que estamos impartiendo y que se están impartiendo en la universidad pasan por los sesgos racistas de la época en la que se escribieron. Y ahí está el tema, la falta de sentido crítico de esto. Y además que es curioso porque sí que es cierto que en algunas universidades se invitan a pensadores decoloniales porque existen estos pensadores decoloniales. Existen también estos activistas como los que hay en Afroféminas o como los que hay en toda España
que parten de dos vías, es decir, son personas muy formadas y que además están en la primera línea mirando y viviendo en viviendo e intentando resolver en primera línea los problemas que está generando el racismo. El racismo en la universidad tiene una serie de caminos, o sea, está generando una serie de obstáculos a esos estudiantes racializados. ¿Y por qué se les llama racializados? Porque se racializa el tratamiento hacia ellos. El tratamiento hacia ellos pasa por su origen y por su raza y por lo que representa y la construcción social que hay en torno a esa raza. Por eso se le llama racializado. Entonces, el asunto está que efectivamente hay estudiantes. Yo he pasado por muchas universidades a impartir conferencias. He pasado por la Universidad de San Sebastián, bueno, he estado en muchas. Y lo cierto es que he encontrado pues estudiantes, por ejemplo, estudiantes musulmanas, cómo presentan el problema, cuántas situaciones tienen que vivir en clase por planteamientos, además, directamente, explícitamente racistas y islamófobos, por ejemplo, en clase. Y que además hay una pasividad de los estudiantes, hay miedo, porque hay falta de organizaciones que realmente le pongan cara a esto en la universidad. Cuidado. He encontrado de entre las tantas quejas que han llegado a Afroféminas, por ejemplo, un estudiante de Canarias que era un estudiante racializado o tenía aspecto de estudiante racializado, como muchísimas personas en Canarias, y este chico estudiaba en trabajo social. Lo recuerdo muy bien. Y recuerdo cómo una profesora que además era una profesora de la carrera de trabajo social, hizo unos comentarios xenófobos para toda la clase con respecto a los estudiantes migrantes, a la falta de conocimiento de los estudiantes migrantes, y el único que tuvo agallas para levantarse y decir que eso no era posible y que eso no podía pasar, y que además fue objeto de mofa, de gracia del resto de la clase, fue precisamente él. ¿Qué ha pasado con ese estudiante? Que ahora mismo ha dejado la carrera. Ese es el problema. Los niveles de presión que tuvo que sufrir este estudiante fueron horrorosos. Y no había ninguna entidad en esa universidad española para que poder defender a este estudiante, porque lo primero que pasa en todas las instituciones, en todas, es que no se escapa una, en ningún centro educativo, es que en todas, desde los más bajos, quiero decir, centros educativos, en colegios, institutos, hasta los más altos, en ninguno se deja de relativizar la opresión racista. Cuando la persona dice, he tenido un problema racista, no hay un análisis. De hecho, hay un vídeo y que es súper interesante. Curiosamente tuve que hablarlo hace poco, tuve que conversarlo en otra conferencia hace muy poco, sobre interseccionalidad. Y precisamente la falta del punto de vista de mirada interseccional genera injusticia social. Genera grave injusticia social. Si no se acaba de entender de que el machismo y que el racismo pueden entrecruzarse y generar un problema nuevo, pues entonces seguiremos diciendo y relativizando y además llevando a la opresión al mismo sitio. Es decir, las cosas exactamente como están. Sí, claro, y luego otra área, o sea, esta que estás hablando es importantísima, de las maneras en las cuales se discrimina a las personas y luego las personas tampoco tienen un canal o un alguien a quien al menos expresar, digamos, ese malestar. Ya no solucionarlo, pero expresarlo al menos, ¿no? Tener un tipo de cobijo, etcétera. Pero luego está también el área, o la otra rama que también es súper importante, es la rama más epistemológica, ¿no? Es decir, el conocimiento que se genera en las universidades,
mayoritariamente en las universidades del norte global, está basado en unas formas de pensar y de entender el conocimiento muy restringidas, referidas a el modelo científico de la modernidad, que como si esa fuera la única manera de generar conocimiento. Y en ese sentido, entonces, los autores y autoras que están en la mayoría de la bibliografía de los guías docentes de la universidad son autores y autoras del norte global, que además publican, digamos, en las editoriales también del norte global, sobre todo, pues, Inglaterra y Estados Unidos. Entonces, claro, esto limita la visión que hay sobre el mundo y sobre el conocimiento, y ese es el conocimiento el que está validado. Entonces, además, ese conocimiento tiende, por lo menos desde las perspectivas de las ciencias sociales, tiende a problematizar al otro. O sea, cuando se habla de inmigración, se habla del problema de la inmigración, el problema de los niños gitanos, el problema es decir, no se entiende como una diversidad que puede enseñarte, sino como un espacio en el que tienes que intervenir para resolver un problema, ¿no? Sí, exactamente, es como falta de relaciones entre iguales. Saber entenderse entre iguales es nulo. No se sabe entender entre iguales. No nos sabemos relacionar entre iguales. Eso es algo que se debe comenzar a pensar con claridad de qué manera podemos crear asignaturas, materias que puedan fomentar esas relaciones entre iguales que están absolutamente perdidas. Están perdidas. ¿Por qué me doy cuenta con tanta facilidad? Porque yo vengo de otro lugar. Y cuando viene y no es o sea, en este caso no es porque como vengo de La Habana es mejor. No se trata de eso. Se trata de que como vengo de otro contexto, caigo en esto, me doy cuenta de que hay unas relaciones que están completamente fuera de lugar, fuera de lugar. La racialización hacia mi persona y hacia toda persona que no sea blanca española es abrumante. Es abrumante. O la condescendencia en el contexto de la universidad, porque en la universidad no te dicen vete negra o vete a tu país. Eso no te lo dicen en la universidad, pero te lo dicen de otra manera. Claro. Te lo dicen de otra manera, más sutil, con una condescendencia total y dando por hecho de que tus títulos no son suficientes. Eso es algo que he podido ver, y que la persona migrante o la persona racializada tiene que estar luchando todo el tiempo, tiene que recorrer muchísimo más y tener muchísimo más esfuerzo para estar medianamente igual que el resto, ni más ni menos, para estar medianamente que el resto. Entonces, hay algo que sí que es verdad en cuanto hay otras cosas como que es lo que estábamos comenzando hace poco, los modelos de representación. Es que hay que ir hacia abajo. Es que hay que, claro, el conocimiento que se está generando. Sabemos perfectamente que lo que es, por ejemplo, la historia de la filosofía, todo lo que no sea europeo es doxa. Y se sabe perfectamente que así se considera. Que todo lo que no esté aquí enmarcado entre el cinturón blanco europeo, todo se considera doxa, todo se considera conocimiento de segunda. Es increíble la relación, de cómo el conocimiento latinoamericano, por ejemplo, el desarrollo de la cultura latinoamericana es súper rica, súper creativa. En México, por ejemplo, y nos pasamos la vida en España mirando a Londres, que yo digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible esta mirada que tan colonialista, que siempre piensan que los de allá son menos? Y eso se transmite en la universidad. Claro. En la universidad de España todavía se dice la esclavitud es una época de bonanza, una época de riqueza. Exacto. Es que es evidente. Exacto, o sea, porque es muy grave. Sí. Esas cosas se los estudiantes negros. Claro, es muy grave porque son una forma, o sea, claro, precisamente, pues como lo hemos dicho, ¿no? Como la universidad es el sitio donde se supone que se valida el conocimiento, claro, si ese conocimiento no es crítico con, por ejemplo, momentos de la historia como la escritura, como momentos de la historia, como la colonia, digamos, española en América Latina, o como las colonias también en África, de toda Europa, o sea, si no se genera una lectura alternativa a eso, claro, el estudiantado
no tiene cómo generar un pensamiento crítico al respecto, a menos que lo encuentre en la calle, ¿no? En la calle sí que hay movimientos, bueno, afroféminas, entre otras iniciativas, que sí que están poniendo, digamos, el cuerpo allí en la lucha antirracista en la calle, pero entonces es muy sorprendente que en la universidad, que se entiende como el espacio de generación de pensamiento crítico, que ese pensamiento crítico no esté, y que además no haya una búsqueda también por ampliar los horizontes del conocimiento en términos de literatura, autores, autoras, o incluso otros tipos de formas de expresión, ¿no? Canciones, videos, entrevistas, etcétera, que hay en otros lugares del mundo y que hablan de fenómenos que también nos interesan estudiar desde la universidad. Entonces, claro, esa cerrazón, y además luchar contra esa cerrazón también es bien complicado, ¿no? Sí, decías. Yo creo que hasta la necesidad de que cuando la persona afrodescendiente nace, desde el principio, por activo, por modelos de representación, dibujos, películas y todo, se le está diciendo y se le transmite que es defectuosa. Por muchas formas, se le permite, por lo tanto, esos estudiantes necesitan un empoderamiento, necesitan un apoyo, necesitan eso, y eso deberían encontrarlo en la universidad y no en espacios minoritarios y espacios exclusivos o en espacios donde directamente se les excluye. O sea, se convierten en guetos donde tienen que ir al gueto para empoderarse, porque se supone que la universidad no tiene por qué hablar de ellos. Entonces, sí. La universidad cae precisamente en la contradicción esa, porque aún no está preparada para tener ese humanismo real, para tener una idea más diversa y más conjunta de todos los tipos de estudiantes que tiene, para hacer una revisión histórica. Se convierta en cuando llega el 12 de octubre, llegan los tweets y la prensa comienza a relativizar. No, si es que al final, cuando el conocimiento, las puertas del conocimiento se abren a esto, se puede explicar, se pueden llegar a consenso. El problema está en eso, en que no se llega a un consenso porque no hay entrada, no hay reconocimiento del problema. Es que es eso, no hay reconocimiento del problema. Luego, en otras universidades, en otros lugares estilo, por ejemplo, en Brasil, o también en el Reino Unido, o también en Australia, sí que ha habido como un pensamiento incipiente sobre el tema de la diversidad. Sin embargo, también, bueno, ahora que me estoy metiendo bastante en este tema, he visto también que hay una crítica de cómo se entiende la diversidad, ¿no? En el sentido de que se hace una distinción entre, por decir, el uno y el otro, ¿no? Se hace una creación de la alteridad, pero se queda indescifrado, digamos, el sujeto no marcado, que es el sujeto blanco, europeo, nacional, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la persona diversa es, pues, la extranjera, la negra, la de religiones minoritarias, etcétera, y entonces se habla de diversidad solamente para pensar incluir a aquellas personas que son de las minorías, pero también es súper problemático. Pues, o sea, que bueno, que ya me gustaría aquí, ¿no? Ya nos gustaría que por lo menos la conciencia estuviera aquí, pero es súper problemático también, porque al final están señalando al otro como que el otro es el raro, el extraño, el que hay que incluir, el que hay que ayudar y así, ¿no? Y es problemático también, entonces es un poco... La idea está que desde la interseccionalidad, cómo se ha aplicado el concepto de interseccionalidad en el contexto español y probablemente en otros contextos, se ha confundido en mirar a todos y analizar y tener en cuenta las perspectivas de los otros, vamos a incluir, vamos a poner la nota de color, dicho que, como me han dicho en el contexto español, la nota de color, y así ya pensemos inclusivo. O sea, se sigue pensando que los otros son menos, porque eso en el fondo, es decir, vamos a utilizar las personas como fichas de ajedrez, las ponemos en un sitio o en otro. Si nosotros, los otros, esto se está haciendo, es que se sigue y se continúa haciendo para el otro,
pero no para el grupo. No sé si me logro, claro. si me logro explicar. Claro. Al final sigue teniendo una idea de poder, y un poder muy definido, que decide dónde tienen que estar los demás para que de alguna manera las cosas continúen igual. Yo creo que efectivamente soluciones para que la universidad progrese, porque evidentemente esto es un momento de progreso. Esto significaría progreso, modernidad en el sistema educativo español, en universitario, evidentemente. Yo creo que tendrían que participar muchos, tendrían que haber políticas de discriminación positiva para personas de este tipo, que estamos viendo que probablemente sean muy buenas, pero por un problema económico, por un problema no llegan, no, porque estas cosas pasan. Cuando hay hambre, la gente decide qué tiene que hacer, pero cuando hay conocimiento, y esa gente hay que aprovecharla, porque serían magníficos profesores, magníficos talentos que se pueden tener en las universidades y que en muchos casos están en la calle por un problema de clasismo también. Un problema de clasismo, de que como no ha tenido las becas en no sé cuántos países, pues no es alto. Si pones el listón en ese sentido para los estudiantes racializados, para los estudiantes inmigrantes, pues no está siendo interseccional, porque no estás dando cuenta, no se está teniendo en cuenta la historia que hay detrás de esas personas y todo lo que han tenido que pasar para llegar. Entonces, no hay falta de equidad. Y entonces, estamos todavía en una situación de mucha falta de igualdad a la hora de analizar quiénes son los estudiantes o los próximos profesores en las universidades. Cuando, tiene que ser alguien que tenga unos niveles de privilegio alrededor y de personas que la agarren un poquito para que no se caiga, porque si no se cae, porque si no, no llega. Y eso no debería ser, siendo España un lugar donde, donde llega tanta gente, donde llegan tantos estudiantes latinoamericanos, llega tantos profesionales en todo el mundo. Entonces, insisto, tienen que haber protocolos para tener más en cuenta quiénes son los próximos profesores, quiénes participan en esas conferencias, qué tipo de asignaturas o qué ideas se les están transmitiendo, o crear asignaturas para que esto se pueda resolver, evidentemente, y para eso está el activismo, porque el activismo está generando una cantidad de conocimientos que se están quedando afuera en los centros que dejan, pero están fuera, están en la periferia, y ese conocimiento tiene que entrar a la universidad. Es importante que acaba de entrar. Claro, pero justamente, aquí se juntan las dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, la dificultad de acceso, efectivamente, que creo que no lo habíamos nombrado así como tan claramente, la dificultad de acceso de personas, por ejemplo, extranjeras, pero también otras personas por razones de precisamente interseccionante, raza, etnia, economía, etc. E incluso también formas de conocer, porque claro, como decíamos, ¿no? La universidad es una forma de conocer súper concreta, que se cree a sí misma universal, pero que en realidad es súper concreta, es una cultura muy concreta, y que claro, las personas que vienen de esa cultura la pueden entender mejor que otras personas, no porque sean más tontas ni más brutas, sino porque es una forma de hacer que bueno, en mi caso, por ejemplo, yo estudié siempre de esa misma manera, occidental, aunque estuviera en Venezuela. Entonces, claro, uno ya sabe cómo es hacer un examen, uno ya sabe cómo hacer una cuestión, etcétera, ¿no? O sea, es una cultura particular que se crea a sí misma universal, ¿no? Entonces, claro, eso hace también que el acceso no sea tan fácil para todas las personas que vienen de diferentes sitios. Aparte, por ejemplo, del tema de los papeles, en el caso, por supuesto, de las personas migrantes, o, por ejemplo, los títulos de lo que tú decías antes, ¿no? El tema de que los títulos no son entendidos como válidos tanto como los de aquí, y que hay que hacer una serie de papeles para poder homologar tu título y poder, por ejemplo, ser profesor universitario. Entonces hay barreras burocráticas, barreras culturales,
y barreras directamente de discriminación, digamos, más directa hacia cuerpos concretos que no están acostumbrados a que estén paseándose por los campus universitarios en el Estado español. O sea, son como diferentes tipos de barreras frente a las cuales habría que utilizar diferentes tipos de políticas, creo. No sé qué opinas. Sí, sí, efectivamente. La forma de conocer, a mí me gusta mucho que hayas comentado eso, porque efectivamente los pensadores estos decoloniales como Fogel y eso suelen hablar mucho de estas maneras de conocer y que generan precisamente esa inclusión, esa exclusión. Los otros se erigen como el conocimiento y todo lo demás, pues parece que es una mera opinión. Entonces, sí, efectivamente, hay formas o hay maneras de entender y de construir, porque es otra cosa, que es, maneras de construir relatos, maneras de construir o necesidades que tiene el propio, que tienen, por ejemplo, grupos étnicos de ser vistos de una manera o de otra y que, por ejemplo, a mí una vez estuvimos hablando, por poner un ejemplo, estuvimos hablando sobre el tema del currículum. Y entonces, yo comentaba, dice, yo creo que muchos de los currículums de las mujeres negras deberían tener presentes las fotos donde han estado trabajando y impartiendo clases, porque de lo contrario no las imaginan. Y es verdad que de cara poco serio, claro que es poco serio, pero de cara a ella es ideal para poder entender, para poder verlas, para imaginarlas. Porque de lo contrario, si vamos a presentar la cara de la mujer negra y el currículum, vamos, ya puedo decirle que es el primer currículum que van a excluir. Ya lo puedo decir. Entonces, ese es el problema. O sea, el hecho de que hayan fotos no es porque queremos mostrar, no, es que por las necesidades históricas que hay detrás de visibilidad y de construcción y imaginarios, ¿no? De social, se necesita de construir incluso en documentos como un CV, como un currículum, o sea, documentos más oficiales, más serios, se necesita hacer este tipo de cosas. Y eso es parte de un cambio de tener en cuenta al otro. Ahí es cómo nos vamos a sentar para decir, y luego también está el grupo de personas racializadas que no quieren, ni siquiera, que están dentro, y que ni siquiera se atreven a hablar porque saben perfectamente que les va el cargo, que les va les va el puesto. O sea, se necesita protección. O sea, que no solamente sea el mero toque, sino que esa persona racializada o esa persona afrodescendiente que está dentro de la universidad pueda hablar como afrodescendiente, pueda hablar como mujer musulmana. Que hay una serie de vivencias que necesita expresarla. Y eso es parte de su identidad, de sus necesidades y es parte de la solución. Y es parte de la solución, efectivamente. Sí, luego también está, bueno, yo tengo una anécdota también graciosa de hace años, que estaba haciendo clases y estaba, bueno, mi tema es el tema de migraciones y tal, por supuesto desde una mirada, digamos, decolonial, ¿no? Y entonces tal, y al final de la clase se me acerca una estudiante y me dice, ah, tal cosa, ¿no? Le digo, sí, pero es que yo soy una mujer migrante. Me dice, no, usted no puede ser una mujer migrante, ¿no? Era como que su profesora no podía ser una persona migrante, ¿no? Porque los migrantes son pobrecitos, siempre tienen problemas, nunca tienen nada que aportar, ¿no? Y a mí me dio mucho, fue como linda la interacción en realidad, ¿no? Pero me dio mucho que pensar en esta cuestión que decías tú, uno de los imaginarios, ¿no? Una mujer negra nunca puede ser, no sé, una doctora, ¿no? Una mujer negra, porque es imposible juntar los dos estereotipos, ¿no? Por decir así, ¿no? Una mujer migrante no puede ser profesora universitaria, ¿no? La ficción en España contribuye a generar aún más esos estereotipos, los alimenta constantemente. Y eso, lo siento, pero todo eso sale también de la universidad, porque de la universidad sale la comunicación, salen todos esos expertos en
comunicación, en publicidad, en medios de comunicación, todas las cosas salen de ahí. Y entonces, claro, se hace todo lo posible por generar, o sea, yo conozco muchísimas mujeres negras que se le han llamado, por ejemplo, mujeres negras que se le han llamado a series de empresas conocidas, de tele privada, de este país, solo para hacer, encarnar el personaje de una prostituta, y que además una mujer prostituta sin nombre. Es el único papel que ha sido posible para una persona con talento, pero que el único parece el problema que genera es que no puede parecer española, no puede parecer. Claro. Hace poco, a mí me gustó mucho, hay un grupo de personas afrodescendientes que se molestaron muchísimo por algo que apareció en Antena 3, ahora no recuerdo cuál fue, pero bueno, fue la foto de Barcelona, y era una familia, creo que era de Filipinas o algo así, y se veía la pobreza, y se estaba hablando del COVID. Y entonces, recuerdo que en el programa estaban indignados, porque esa no era la imagen, que eso no podía pasar. Y entonces me hizo gracia porque el periodista, que era que era de aquí, pero que trabajaba allá en Estados Unidos, creo que era de Estados Unidos, decía, en ninguno de estos países, en Francia, en esto, con todos los problemas que hay en cada uno de ellos, que eso es otro debate, nadie cuestiona la nacionalidad con la raza. Nadie se cuestiona el problema identitario con la raza. Y aquí inmediatamente salieron, o sea, es que entiendo de que haya muchas personas afrodescendientes que efectivamente se molestaron mucho porque eran afrocatalanas, por ejemplo, claro, que decían, pero bueno, ¿qué tengo que ser yo para parecer lo que soy? Pero me gustó porque un periodista ahí está el tema de la alianza, el tema de cómo juega, qué papel juegan las alianzas a veces. Este mismo periodista, en este caso era un hombre, que decía, o sea, le dio yo que sé, un zasca en todo su esplendor a todos estos periodistas que estaban extrañadísimos de mostrar una familia racializada en Barcelona. Y eso es parte del pensamiento racista que hay en torno a los otros. Ellos no pueden representar, dice, como que no sirven allí, como que no, si probablemente... Con todos los problemas que eso puede generar también para las personas, los cuerpos concretos, pues vaya, que transitan esa contradicción que es mucho más grande que una subjetividad, ¿no? Una persona joven, por ejemplo, que tenga que lidiar con estas cuestiones que ni siquiera las ha tenido que vivir como, o sea, quiero decir que la tiene que vivir de gratis, por decir así, ¿no? Sin tener... Y luego está también, en el caso también universitario, que otra de las cosas que quería comentar es también el tema de las formas de evaluación, por ejemplo, del profesorado, y esta idea de meritocracia, que un poco tú también lo tocaste así como tangencialmente antes, como que la meritocracia es el mejor sistema o el más democrático, siendo que, para empezar, las maneras de evaluar son bien particulares, lo que te cuenta como publicación son publicaciones sobre todo en inglés, en revistas que además son muchas veces copyright, es decir, que no son abiertas a la comunidad, o sea, es una forma también de generar y difundir conocimiento que va en contra, por decir así, de la idea de más ampliar, compartir, generar espacios de diálogo. Casi siempre lo que más te merita es hacer un trabajo individual, ¿no? No colectivo, o sea, todo lo que, vamos a decir que todo lo que está en contra de formas cooperativas, comunes, participativas de generación de conocimiento. Entonces, claro, una de las maneras en las que yo creo que se debería pues tomar todo este tema de la racialización en la universidad es precisamente a partir de la participación, ¿no? A partir de la participación de experiencias de personas que han sufrido discriminación, o a partir de la participación de personas de la sociedad civil y de los movimientos sociales, para que ese conocimiento que tienen pues se pueda compartir con las otras personas en la universidad, porque la gente de la universidad no tenemos que saber de todo, ¿no? Pero
el propio sistema universitario meritocrático en este sentido que estoy diciendo, digamos que no ayuda a que eso sea posible, no ayuda a que ese conocimiento de la sociedad pueda atravesar la universidad, sino lo contrario, te obliga a privatizar el conocimiento, más bien. No sé si has tenido experiencias de ese tipo. Sí, la lógica del sistema, porque al final es eso. Mira, yo creo que yo tuve una buena experiencia entre todas las universidades que he ido en Baleares. He ido ya como 4 veces a la Universidad de Baleares y siempre, curiosamente, ha sido para hablar para cosas muy parecidas y además invitada por la misma organización que estaba dentro de la universidad. Y esto es curioso porque son personas que de ahí parte todo. O sea, el que invita, el que organiza, tiene que revisarse todo este tipo de sesgo, porque es quien abre la puerta y cierra. Ese es uno de las cosas que hay que analizar y que hay que tener en cuenta. Es la persona que abre la puerta a los otros quien tiene esa posibilidad y ese privilegio, la puerta a que otros puedan conocerse, a que otros puedan brillar en esos contextos o sencillamente cerrarlos. Entonces, sería interesante pues eso, que se tengan en cuenta y luego pues esto que me estás diciendo de las publicaciones, la meritocracia, quién hace el doctorado y quién no, este tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta porque hay criterios muy clasistas y hay criterios racistas que pasan por racistas pero son racistas en el fondo. Y hay que y creo que un departamento o una oficina o lo que sea que se ocupe de esto tiene que estar presente a la hora de gestionar, de que se gestionen estas cosas. O sea, tiene que tener derecho a participar cuando se gestionen este tipo de cosas, porque siempre están sujetas a discriminaciones veladas. Y hasta que no haya una voz discordante, una voz que diga, sí, pero en qué, como está existiendo ahora mismo en muchos países anglosajones, que hay una gestora de la diversidad, alguien que está ahí diciendo qué es lo que, o sea, velando porque digamos, porque haya menos injusticias o menos acciones de injusticias. Entonces, creo que es súper importante que los sesgos se tengan muy en cuenta, que además personas afrodescendientes, musulmanas, racializadas que participen, no participen básicamente para decir, a mí me ha pasado esto y ya luego llega el teórico para explicarlo, que eso yo lo digo. Es una utilización de la diversidad y es una actitud absolutamente racista hacia el otro, porque el otro da la impresión de que viene aquí a poner su cuerpo y el otro pone su conocimiento. Entonces, testimonio. Exactamente. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos detallitos que hacen que sumando cada detallito se pueda hacer una universidad, o por lo menos yo aspiro a que haya una universidad muchísimo mejor, muchísimo más abierta, pero lo cierto es que hasta hace muy poco en España estudiaban solo algunas personas con una cierta capacidad económica. Y eso se ve todavía, se ve muchísimo todavía, que esa capacidad y ese privilegio todavía manda, y mucho, y manda mucho todavía en la universidad. Claro. Bueno, se nos ha ido un poco el tiempo aquí conversando. Bueno, aunque creo que hemos tocado así como los diferentes puntos, tema del acceso, tema del conocimiento, tema de la en los propios contextos universitarios. Yo no sé, porque ¿cómo sabes tú cuánta gente tenemos aquí? ¿No? Sale un numerito. Si alguien quisiera comentar algo, o una pregunta o algún comentario, me parece que por aquí mismo en el chat del Instagram se puede, ¿no? ¿Correcto? No estoy muy segura de cómo funciona esto, pero sí, nada, tenemos 10 minutitos. Si alguien, disculpar que no dejamos mucho espacio para la conversación, pero claro, como era tan poquita gente,
y pensábamos que igual a lo mejor pues podían intervenir en cualquier momento. A ver, ¿alguien se atreve a decir algo? ¿O no se atreven con, con este par? Pues yo al menos animo, mientras tanto no digan, yo animo que este tipo de debates se fomenten mucho más, que comiencen a tomar protagonismo. Es curioso, en el tiempo, Afroféminas tiene 6 años ya y muchas que están haciendo doctorados, mucha gente que está haciendo máster, han tenido que recurrir a todos los textos de Afroféminas para entender una cosa que no se la saben explicar en la universidad. Ese ha sido uno de los últimos públicos que se incorporaron a Afroféminas en los últimos años, que eran estudiantes de doctorado y estudiantes de máster, muchísimos estudiantes que quieren hacernos entrevistas para que de alguna manera ese conocimiento vivo no se pierda, que al final es el conocimiento real, el que el conocimiento se va creando y no un conocimiento sesgado y que a veces desactualizado, porque a veces tenemos referentes en el conocimiento que están absolutamente descontextualizados de lo que estamos viviendo ahora mismo. Sí, claro, ¿no? Muchas cosas que hacer. Y yo creo que una de las líneas que está muy clara para actuar es el tema de la participación, en realidad. O sea, y un poco de lo que decías tú también de las alianzas. O sea, de generar alianzas porque sí hay gente que está trabajando el tema decolonial, el tema antirracista dentro de la universidad, pero bueno, cada quien está un poco en su espacio y no hay no hay una red, por ejemplo, o el propio Observatorio para la Igualdad, que junta a mucha gente relacionada con el feminismo, pues eso todavía no existe tampoco aquí. O sea, digamos que está todo por hacer. Realmente está todo por hacer, generar una conciencia de que esto es un tema, y ya creo que esa es el primer paso es generar una apertura a que este asunto es una temática de interés para la universidad. Ya si logramos eso, igual habremos logrado algo, creo, ¿no? Sí, así es, y es además muy necesaria porque eso también garantizará que hayan más personas afrodescendientes y más personas dentro de la universidad, más migrantes dentro de la universidad. Puede ser de que por situaciones que excluyen silenciosamente, esas personas terminen marchándose. Claro, claro, y espacios también de protección, efectivamente. Y quizás también, o sea, una ventaja quizás es que ya se tiene un camino recorrido, efectivamente, con el tema del feminismo. O sea, el feminismo ya ha recorrido un espacio de la no discriminación que con sus cosas, por supuesto, pero también con sus aciertos, y que ya hay unas mínimas estructuras de espacios de igualdad. O sea, que quizás también, digamos, hacer alianzas en este sentido, ya de la institución, ¿no? Igual estoy pensando yo desde mi punto de vista que estoy dentro de la institución, generar alianzas dentro de la institución también es importante, o sea, dentro, intra-institución y también con el exterior, ¿no? Con los movimientos sociales, etcétera. ¿Qué nos dice Andrea? Tú dinos porque no estoy mirando. Bueno, pues... No, nada, dice que sí, que nos quedan nada, minutitos, nos quedaban hace 20. Así que nada, si no hay más comentarios, yo agradecer muchísimo, Antonieta, tus insights y qué divertido hacer esto, ¿no? La verdad. Ya que sí. Ahora me voy a aficionar al Instagram Live. Después de vieja. También felicitar al observatorio por hacer el espacio para el debate, y seguramente nos vamos a seguir encontrando porque, bueno, como os comentaba, también estoy metida en este proyecto que se llama Bridges, que es con otra gente que también estamos pensando cómo hacer para decolonizar la universidad, aunque también vemos que es una tarea titánica que en nuestra corta vida no lo lograremos, pero ojalá logremos abrir un escletch, ¿no? Como se dice en catalán. Igualmente os digo, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por tener en cuenta Afroféminas.
Y bueno, ya nos veremos en las redes, estamos ahí siempre. Y entonces, ayer, por ejemplo, nos reunimos, creo que fue la primera vez que nos reuníamos y éramos un montón de mujeres, Francia, España, Uruguay, México, Colombia, todas nos reunimos ayer y fue súper Ah, emocionante, muy emocionante porque éramos muchas mujeres con muchos acentos, muchas visiones. Eso fue increíble, la qué verdad. lindo. Entonces, por eso os digo muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias al observatorio y aquí nos tenéis. Pues un abrazo. La gente que quedó ahí, que estuvo hasta el final, claro que sí. Exacto. Exacto, un aplauso a la gente que estuvo hasta el final. Adeu, adeu. A ver, sí, ahí.